La Segunda Guerra Mundial cambió la historia del mundo para siempre. Pero, ¿cuánto realmente sabemos sobre ella? Hoy, te traigo 25 datos que probablemente no conocías sobre este conflicto que sorprendió y transformó al planeta. Empecemos. En 1944, los aliados desplegaron la 23ª Unidad de Tropas Especiales, conocida como el Ejército Fantasma. Esta unidad estaba compuesta por artistas, ingenieros de sonido y escenógrafos que crearon tanques inflables, sonidos de batalla pregrabados y señales de radio falsas para engañar a los alemanes. Esta operación ayudó a que los nazis creyeran que los aliados tenían tropas en lugares donde en realidad no las había, desviando así su atención de las verdaderas operaciones militares. Aunque Islandia era un país neutral, fue ocupada pacíficamente por las fuerzas británicas en 1940 para impedir que cayera en manos de los nazis. Los islandeses cooperaron con los aliados y el país sirvió como una importante base para la vigilancia del Atlántico Norte. A pesar de la ocupación, no hubo combates en suelo islandés durante la guerra. Unsinkable Sam, o el insumergible Sam, fue un gato que inicialmente pertenecía a la tripulación del acorazado alemán Bismarck, el cual fue hundido en 1941. Sam sobrevivió y fue rescatado por un barco británico, el HMS Cossack, que también fue hundido meses después. Finalmente, fue rescatado una vez más por el HMS Cossack Ark-Royal, el cual también se hundió. Sam sobrevivió los 3 naufragios, ganándose su famoso apodo. Durante la ocupación nazi de Francia, Hitler ordenó a su equipo de arte robar la Mona Lisa, pero los franceses ya la habían escondido en una ubicación secreta junto a otras obras valiosas. Se movió en repetidas ocasiones por temor a que los nazis la encontraran, preservando así una de las obras más famosas del mundo. ¿Sabías que, en 1942, Hitler tuvo que elegir entre atacar los campos petrolíferos del Cáucaso o avanzar hacia Stalingrado? Incapaz de decidir, lanzó una moneda. Decidió invadir Stalingrado, una de las batallas más brutales de la guerra. Esta decisión fue desastrosa para Alemania y marcó un punto de inflexión en el conflicto. El proyecto Bebom fue una iniciativa estadounidense para utilizar murciélagos equipados con bombas incendiarias que liberarían sobre Japón. La idea era que los murciélagos buscarían refugio en los techos de madera de las casas japonesas y luego detonarían las bombas. Aunque se realizaron pruebas exitosas, el proyecto fue cancelado tras el desarrollo de la bomba atómica. La verdad, una idea algo extraña. ¿Tenías conocimiento de que, en 1944, como parte de su guerra psicológica, el ejército estadounidense consideró la creación de una bomba que liberaría feromonas femeninas sobre las tropas enemigas, con la esperanza de provocar distracciones e incluso conductas homosexuales entre los soldados? Este plan nunca pasó de la fase de propuesta. A pesar de su obsesión por controlar su imagen pública, Hitler fue ridiculizado por los aliados a través de caricaturas de su característico bigote. Esto llevó a un momento curioso donde él y sus generales discutieron cómo suavizar su apariencia, aunque finalmente nunca cambió su icónico bigote en forma de cepillo de dientes. Aunque suene increíble, durante la guerra, la CIA desarrolló barajas de cartas que ocultaban mapas dentro de ellas. Estos mapas podían ser revelados al mojar las cartas, proporcionando rutas de escape para prisioneros aliados. Estas barajas fueron enviadas discretamente a través de organizaciones como la Cruz Roja. En 1942, Japón invadió las Islas Aleutianas, parte de Alaska. Aunque ocuparon 2 islas, la campaña fue un fracaso. Las duras condiciones climáticas y la geografía inhóspita dificultaron la ocupación, y las tropas japonesas finalmente se retiraron después de un feroz contraataque estadounidense. Entre 1944 y 1945, Japón lanzó más de 9.000 globos incendiarios a través del Pacífico en un intento por iniciar incendios forestales en los Estados Unidos. Aunque algunos globos llegaron a tierra, los daños fueron mínimos.
Sin embargo, uno de estos globos mató a una familia en Oregón, siendo las únicas bajas civiles en suelo estadounidense causadas por la guerra. ¿Sabías que Churchill estaba preocupado por la expansión soviética en Europa al final de la guerra? Así que planeó la Operación Unsinkable, o Inconcebible. Era su plan para invadir la Unión Soviética con la ayuda de las tropas aliadas en 1945, justo después de derrotar a los nazis. Sin embargo, sus generales lo convencieron de que sería imposible debido a la superioridad numérica soviética. Durante el ataque a Pearl Harbor, la escasez de combustible fue un problema grave. Ingeniosos pilotos utilizaron alcohol médico de los hospitales para volar sus aviones, permitiendo que algunos de ellos despegaran para defenderse del ataque japonés. Algo sorprendente, la verdad. El SOE británico, Special Operations Executive, reclutó a mujeres para misiones de espionaje y sabotaje en la Francia ocupada. Estas mujeres, como la famosa agente Noor Inayat Khan, desempeñaron un papel vital en interrumpir las comunicaciones nazis y organizar la resistencia, aunque muchas de ellas fueron capturadas y ejecutadas. ¿Sabías que, después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue dividida entre las potencias aliadas y los soviéticos bloquearon el acceso a la ciudad? Durante el puente aéreo de Berlín, un piloto estadounidense llamado Gale Halvorsen lanzó pequeños paracaídas con caramelos para los niños berlineses, lo que ayudó a levantar la moral de la población. Durante la ocupación nazi de París, Hitler ordenó que la Torre Eiffel fuera destruida. Sin embargo, nunca se llevó a cabo el plan, pero los alemanes sabotearon los ascensores cortando sus cables para que los franceses no pudieran disfrutar de su propio monumento. Jasper Maskelyne, un ilusionista británico, usó sus habilidades para crear ilusiones que engañaron a las tropas alemanas. Creó tanques falsos, campamentos y barcos para confundir a los nazis, utilizando espejos y otros trucos ópticos. Sus engaños fueron claves en la batalla del norte de África. Muy ingenioso. Al inicio de la guerra en 1939, Hitler fue irónicamente nominado al Premio Nobel de la Paz por un parlamentario sueco, E.G.C. Brandt. La nominación fue hecha en tono sarcástico como una crítica a la guerra, pero la confusión fue tal que Brandt tuvo que retirar la nominación poco después. ¿Sabías que los cohetes V2 fueron una de las armas más avanzadas de los nazis, pero su desarrollo se realizó en una fábrica subterránea llamada Mittelwerk? Los prisioneros de los campos de concentración trabajaban en condiciones extremadamente peligrosas para construir los cohetes que bombardearon Londres y otras ciudades europeas. El ejército indio británico fue uno de los más grandes contribuyentes al esfuerzo aliado, con más de 2.5 millones de soldados luchando en múltiples frentes, desde África hasta el sudeste asiático. A pesar de su sacrificio, el rol de los soldados indios ha sido históricamente subestimado, lo cual ha sido conocido como el ejército olvidado. ¿Sabías que el ejército estadounidense desarrolló barras de chocolate que podían ser utilizadas como raciones de emergencia? Sin embargo, estas barras estaban diseñadas para ser deliberadamente desagradables, de manera que los soldados solo las comerían si realmente estaban desesperados. Hacia el final de la guerra, los nazis supuestamente escondieron un tren cargado con oro, joyas y otras riquezas en túneles en Polonia. A lo largo de los años, muchas expediciones han intentado localizar este tesoro, pero hasta la fecha, no ha sido encontrado. ¿Crees que esto haya sido cierto? En los últimos días de la guerra, Hitler organizó las juventudes hitlerianas para formar unidades de guerrilleros llamados Werwolves, hombres lobo, compuestas en su mayoría por adolescentes. Estas unidades realizaron ataques menores, pero no tuvieron un impacto significativo en el desenlace de la guerra. ¿Sabías que las palomas mensajeras fueron utilizadas por ambos bandos durante la guerra para enviar mensajes secretos a través de líneas enemigas? Los británicos crearon un programa llamado MI-14D, que entrenaba halcones para interceptar palomas alemanas, revelando valiosa información. Además de los conocidos kamikazes aéreos, Japón también tenía submarinos suicidas conocidos como Kaiten.
Estos mini submarinos eran pilotados por un solo hombre y estaban armados con torpedos que detonaban en las proximidades de los barcos aliados, con resultados devastadores. Un dato bastante curioso y poco conocido.